Lo que hoy conocemos como la Biblia y también como las Sagradas Escrituras es el libro que abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y que constituye la palabra de Dios que ha sido escrita y transmitida por inspiración divina. Esta inspiración le ha sido dada a hombres santos de Dios, los cuales hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación en este libro. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, es inefable, revelación de la voluntad de Dios. La Biblia es la norma del carácter. Es como nosotros debemos adquirir nuestro carácter, según como la Biblia lo dice. En la existencia de la humanidad, no ha habido ningún libro que ha sido tan odiado y al mismo tiempo tan amado por una gran cantidad de personas. Muchos han muerto por la Biblia y por su causa. Otros se han convertido en asesinos, creyendo que al asesinar están haciendo la voluntad que está escrita en la Biblia. Sin embargo, algunos han buscado en sus páginas palabras con las cuales puedan justificar sus acciones. Gente de distinta ideología, desde teólogos hasta marxistas, a lo mismo que militares, tratan de buscar una exclusiva en sus palabras para darle fundamento a lo que ellos enseñan. Sin embargo, nos preguntamos en qué forma se ha revelado Dios mismo y cómo cumple la Biblia esa revelación. Los cielos, dice Salmo 19:1, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, el sol, la lluvia, las colinas, los arroyos, toda la naturaleza declara el amor del Creador. Porque como dice Romanos 1:20, todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia es una revelación especial de Dios mismo para ayudarnos a obtener respuestas a muchas preguntas. Mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios se reveló a sí mismo a la humanidad en una forma específica, no dejando sin lugar a dudas de cómo es su carácter lleno de amor. Necesitamos conocer a Dios mediante Jesucristo, lo dice Juan 17:3. Conforme a la verdad que está en Jesús, lo dice Efesios 4:21. Es decir, vamos al Padre mediante su Hijo. Conocemos a su Hijo por el Padre. La Biblia a nosotros nos presenta y a la humanidad como perdidos y alejados de Dios, y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. Jesucristo es el centro, el foco de las Escrituras. Y la muerte de Jesús en la cruz es la máxima revelación del carácter de Dios. Así entonces, la cruz revela al Dios que permitió que mataran a su único Hijo con el propósito de darnos salvación. Así entonces, debemos saber que cuando leemos la Biblia, el centro de la Biblia es Jesucristo. Debemos saber que el foco de la Biblia es Jesucristo. Él está colocado en el centro justo de este escenario. Todas las verdades bíblicas debemos estudiarlas en torno a esta perspectiva. La Biblia no solamente es autoridad religiosa, no solamente es autoridad en fe, sino también en conducta. Nos dice cómo debemos comportarnos en diferentes asuntos de la vida.
Los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes, sino que los recibieron de parte de Dios. Y fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver las verdades que comunicaron. Estos escritores de la Biblia siempre señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba a los profetas a comunicar los mensajes del pueblo. Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Pedro, por ejemplo, reveló que el Espíritu Santo guió a todos los profetas, no solo a unos pocos. El Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Es decir, aquí en este caso, Pablo reconoce que es el Espíritu Santo el que revela lo que sucede y lo que está por suceder. En 2 de Timoteo, el capítulo 13, el versículo 16, encontramos que toda escritura es inspirada por Dios y la revelación divina fue dada por inspiración de Dios a santos hombres que eran inspirados por el Espíritu Santo. Dios instruyó a los que describieron lo mejor que pudieron, lo que habían visto y lo que habían escuchado. En estos últimos casos, los escritores usaron sus propios estilos y sus propias palabras para describir lo que habían visto. La Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios. Algunos con frecuencia dicen cómo es posible que encontremos esa expresión aquí en la Biblia. No parece que el que hablase fuese Dios. Pero la verdad es que son los hombres los que con sus propias palabras tratan de explicar algo divino. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, mas no su pluma. Y la inspiración no obra en las palabras del hombre, ni tampoco en sus expresiones. Ellos pueden modular sus expresiones y sus palabras para escribir en la Biblia lo que el Señor les quería decir. Por lo tanto, la mente y la voluntad divinas aquí se combinaron con la mente y la voluntad humana para dar a conocer la palabra de Dios. La Biblia, entonces, es la verdad divina expresada en el idioma humano. Y el Espíritu Santo es quien preparó a ciertas personas para que comunicasen su verdad. En realidad, los escritores bíblicos a veces escribieron sin entender plenamente el mensaje divino que estaban comunicando, como lo encontramos en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Un ejemplo, Daniel y Juan, ellos mismos dijeron que se sintieron grandemente perplejos en torno a lo que ellos mismos escribían. A veces estos individuos temían proclamar un mensaje inspirado y otras veces hasta discutían con Dios. Frecuentemente el Espíritu Santo comunicaba el conocimiento divino mediante diferentes formas. Podía ser mediante visiones, mediante sueños. A veces hablaba audiblemente o al sentido interior de una persona. Por ejemplo, Zacarías recibió representaciones simbólicas. También en otras oportunidades, como en el caso de Pablo y de Juan, fueron acompañadas aún de instrucciones orales. Ezequiel observó hechos que ocurrieron en otros lugares. Muchas fueron las formas en las cuales el Espíritu Santo declaró su palabra a los diferentes escritores de la Biblia. La aseveración bíblica de que toda escritura es inspirada por Dios, provechosa y una guía autorizada para regir la vida en lo moral y en lo espiritual, no hay ninguna duda en cuanto a este estamento. El Espíritu Santo fue aquel que le llega al escritor a través de su dirección. Y esto entonces garantiza que lo que está en la Biblia es digno de confianza, porque la Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana. Todos esos incidentes históricos son tipos o son ejemplos y están escritos
todo lo que vemos en la Biblia para amonestarnos a nosotros y para alcanzar el nivel que el Señor espera de nosotros. Muchas de las biografías de los personajes bíblicos a nosotros nos proveen evidencia de la inspiración divina, porque en sus registros se trazan cuidadosamente no solamente los puntos positivos y las fortalezas de cada una de estas personas, sino que en la Biblia nos habla de las debilidades de cada uno de ellos también. Nos dice, por ejemplo, que Noé perdió un control y se emborrachó. Nos dice que Abraham mintió. Es decir, la Biblia no justifica ni trata de disminuir la culpabilidad de una persona. A pesar de los intentos de destruir, la exactitud de la Biblia siempre ha sido preservada en una forma increíble y hasta milagrosa. Porque las Escrituras tienen autoridad divina. En ellas Dios habla mediante el Espíritu Santo, por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios escrita. Mateo menciona la autoridad que respalda al profeta del Antiguo Testamento cuando cita con sus propias palabras: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante su profeta. Lo encontramos en Mateo el capítulo 1 y el versículo 22. A través de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las Escrituras. Él nunca vino a cambiar nada de lo que estuvo en las Escrituras. Cuando Satanás lo tentaba o cuando Satanás luchaba contra él, siempre el Señor respondió con un escrito está. Es decir, él certificaba plenamente lo que encontramos en el Antiguo Testamento. De ahí que no es entendible cómo muchas religiones hoy en día descartan el Antiguo Testamento diciendo que es obsoleto. Es un compendio, es una unidad junto con el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Jesús colocó la Biblia sobre todas las tradiciones, sobre todas las opiniones humanas, y amonestó aún a los judíos por despreciar la autoridad de las Escrituras. Sin la iluminación del Espíritu Santo, nuestras mentes nunca podrían comprender correctamente lo que dice la Biblia. Por eso es necesario que cuando la estudiemos debemos orar al principio. Si no, será imposible para nosotros comprender dignamente lo que ellas dicen. Dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo nunca pueden estar separados. Los dos deben siempre estar a un lado. El Espíritu Santo es tanto el autor como el revelador de las Sagradas Escrituras. Así entonces la Escritura viene a ser la autoridad absoluta en lo que a doctrina, en lo que a impugnación, corrección e instrucción en justicia se refiere. Eso nos lo dice 2 de Timoteo 3:16. Con frecuencia, las contradicciones entre la Escritura y la ciencia son el resultado de la especulación. Y cuando no podemos armonizar la ciencia con la Escritura, es porque tenemos una comprensión imperfecta de ya sea la ciencia o de la misma revelación. Así entonces, las Escrituras ejercen autoridad aún sobre los dones que vienen del Espíritu Santo, incluyendo, por ejemplo, la conducción que provee el don de profecía, donde los dones del Espíritu Santo no son superiores a la Biblia. Es decir, lo que se proclama mediante un don X debe estar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo cierto es que se debe probar con la Biblia todo tipo de manifestación del Espíritu Santo. Es decir, si hay un profeta que sale y dice que es profeta, no podemos creerle si él no está de acuerdo con la Biblia. Todo lo que este personaje dice no debe ser una luz nueva, sino que debe ser probado por lo que la Biblia dice. Si no es así, es un profeta falso. Si no está de acuerdo con ella, debe entonces descartarse inmediatamente, porque a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
Las verdades del Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de haber sido escritas a través de muchísimas generaciones, permanecen hoy inseparables y no se contradicen unas con otras. La Biblia revela al Dios mismo. La Biblia revela al Padre Celestial. Y ese es lo que debemos entender. La primera doctrina fundamental de la Biblia es la Biblia misma como autoridad suficiente dada por el Espíritu Santo que revela a Dios Padre. Que el Señor les bendiga.